Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Café Interestelar. Hoy, como siempre, estoy con muy buena compañía y esta vez lo digo en singular, aunque estamos, porque estamos con todos vosotros y vosotras que nos estáis escuchando y siempre es un placer saber que hay gente detrás escuchando y que nos vais dejando cada vez más comentarios. Estoy muy buena compañía porque hoy vamos a hacer el episodio número 30 ni más ni menos, que Isaías Rojas y yo. Isaías Rojas, como sabéis, es astrofísico, profesor en la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, Chile, y un gran divulgador científico. Tiene un canal en YouTube que lo podéis buscar por Isaías Rojas y veréis la cantidad de vídeos interesantes que tiene y bueno, muy interesante. Buenas, buenas, Isaías, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy bien. Hoy estamos en plan íntimo, ¿no? Sí, parece. Espera que voy a apagar un poco la luz y prenderé una vela para que sea más Más romántico. claro. Muy bien. Pues bien, no queríamos dejar de pasar el episodio de hoy porque, claro, se está hablando mucho de los premios Nobel, Nobel acentuado en la E, ahora explicaremos un poquito, porque hay en otros sitios que no se acentúa, pero se debe acentuar, son los premios Nobel, y no queríamos dejar la oportunidad de hablar de estos temas, nos hemos estado documentando, sobre todo yo, porque Isaías sí que él es físico, pero yo he tenido que documentarme un poco porque vamos a hablar en concreto, hablaremos un poquito de los orígenes de los premios Nobel y en concreto hablaremos del premio Nobel de Física. Entonces, claro, yo ahí me he tenido que documentar un poco y nada, veremos cómo sale el episodio. Para empezar, sí que voy a comentar un poquito los orígenes de este premio. Los premios Nobel, como digo, se pronuncia Nobel, acentuada en la E, aunque está muy extendida la pronunciación llana, premios Nobel, que sería en sueco, y es un galardón internacional que se otorga cada año para reconocer a personas o instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad. Los premios digamos que se originaron en 1895 por la voluntad de Alfred Nobel. Alfred Nobel era un industrial sueco y comenzaron a entregarse en 1901. Se dieron en categorías de física, química, fisiología o medicina, literatura y paz. Alfred Nobel era un inventor que venía de una familia además dedicada a la producción de armas y se hizo rico con ese tipo de negocios. El tema es que Alfred Nobel, cuando ya era ya bastante entrado en edad, vio un artículo de un diario en Francia donde lo daban por muerto a finales del siglo XIX. En concreto, en 1888 escribieron un artículo sobre él en Francia y se sorprendió al leer su propio obituario. Su obituario, digamos que es que lo daban por muerto, ¿no? En concreto el titular decía, muere el mercader de la muerte. Claro, muere el mercader de la muerte. Eso lo leyó Alfred Nobel, y claro, se espantó porque él no quería que fuera ser recordado así. Como digo, estaba en sus últimos años de edad y entonces quiso cambiar esa imagen que tenían de él. Y le llamaban así, el muere el mercader de la muerte porque él fue el que descubrió la dinamita, ¿no? La patentó, la descubrió y claro, pues a partir de ahí con la dinamita, pues le dieron ese mote en el artículo. Entonces fue por eso que 8 antes de que muriera realmente, lo que hizo fue crear estos premios, los premios Nobel, donde dejaba un porcentaje muy alto de su fortuna para poder entregar estos premios y que le recordaran a lo largo de la historia. Y nada, firmó su testamento donando la mayor parte de su fortuna, los premios de física y química, que además también indicaba quién los debía de otorgar. No solo dijo los premios que quería que se dieran, sino también quién los debía otorgar. Pues, por ejemplo, los premios de física y química los debía otorgar la Academia de Ciencias de Suecia, los logros de fisiología o médica los otorgaba el Instituto de Estocolmo, un instituto que se llama de Karolinska, y los de literatura los daría la Academia de Estocolmo también, y los Nobel de la Paz lo haría el Storting Noruega. Eh, una frase célebre que dijo Alfred Nobel es mi deseo expreso que al otorgar los premios no se tenga en cuenta la nacionalidad, sino el premio que se otorgue a la persona más valiosa y sean o no escandinavos. No sé si en la realidad está siendo así porque, bueno, creo que cae mucho por la zona europea, no sé, Isaías, Bueno, ¿tú qué uno de los premios opinas? Nobel es sueco, ¿no? Svante Paavo. La pronunciación Sí, no está lejos de ser Pab, así, pero es uno de sí. los grandes premios Nobel de este año. Yo me alegré muchísimo cuando supe que había ganado el premio Nobel de Medicina.
Este se llamaba Svante Pavo, ¿no? Y Pavo, se pronuncia de otra Pavo. manera, pero sí. Sí, él Mm, es el tipo que logró poder secuenciar por primera vez el ADN del Neandertal. Y mm. con eso descubrir que nosotros tenemos, excepto las personas que son originarias de África y sus ancestros nunca han salido de África, tenemos un porcentaje que va entre el 1 y el 6% por ahí de ADN de neandertales, probando de que hubo hibridación entre estas dos, al parecer, especies diferentes. Pues sí, muy interesante. A ver si yo la verdad es que de este premio no sé mucho, pero sí que lo he visto en los círculos científicos como que muy relevante y muy meritorio, además, muy meritorio la Así gente es. Hay decía. unas entrevistas muy entretenidas que hizo este señor catalán que tenía un programa en la televisión española que era Redes para la Ciencia. ¿Te recuerdas tú cómo se llama? No, ahora mismo no sé quién Vale, ya dices. me acordaré. Pero él tiene una entrevista, un par de entrevistas a Svante sobre justamente los descubrimientos hace 10 años atrás que ya se habían hecho acerca de la naturaleza humana. Ha habido una tremenda revolución en el conocimiento de lo que ha sido la evolución de nuestra especie y cómo nuestra especie ha logrado colonizar y conquistar de cierta forma el planeta. Y eso se sabe principalmente gracias al ADN. No es algo que se pueda descubrir a partir de artilugios, herramientas o solo el estudio de los huesos, sino que es a partir del estudio del ADN que se extrae también de parte de los huesos. Y reconstruir un ADN de 40.000 o 80.000 años no es en lo absoluto simple. ¿Cuál es la secuencia correcta? Así que es de verdad un premio Nobel o Nobel Ujú. es Nobel. muy valioso en el sentido de premiar y reconocer de verdad un tremendo aporte para la especie humana, un Ujú, conocimiento para la especie humana, en ese caso en particular. ujú. Además, ese en concreto, ese premio ha sido un premio que se lo han dado en exclusiva a él. Últimamente los premios Nobel vienen siendo repartidos por diferentes equipos o personas que se dedican al mismo estudio, Así es, pero esto en concreto solo se lo han dado a él. claro, y incluso a veces se los dan como a los líderes de los equipos, y en los equipos hay 20 50 personas, por pensar, por ejemplo, los descubrimientos como la expansión acelerada del universo o el descubrimiento de los primeros exoplanetas eran equipos grandes de personas, pero sin embargo se los dan como a los líderes de estos equipos los premios. Ujú, Es decir, que el premio recae en una persona, pero en realidad se lo están dando a un equipo, a pesar de que hay una persona con nombre y apellido. ujú. Bueno, podríamos recordar aquí que el premio consiste, aparte del reconocimiento, que quizás sea lo más notable, porque realmente yo creo que lo más importante es el reconocimiento a un trabajo, una carrera hecha y de un esfuerzo, ¿no? Pero también tiene un reconocimiento económico y, bueno, se les da una medalla y un diploma. Una medalla de oro, un diploma y se les da también, creo que cada uno de ellos es otorgado con un premio de aproximadamente $1 millón. Claro, podríamos pensar, Alfred Nobel dejó su fortuna, que fue, si no lo he dicho antes, creo que fue el 90% de su fortuna la donó a la Fundación Nobel para que se entregara estos premios. Pues hoy en día la Fundación Nobel está dando unos 10 millones de euros más o menos cada año, pero está recaudando mucho más. O sea, por lo visto, por lo que he estado investigando yo, esta fundación tiene mucho más dinero de lo que está repartiendo. O sea, ahora mismo, hace unos años, estaba en unos $600 millones o algo así. O sea que, vamos, aparte es un negocio, pero bueno, sobre todo impulsa la ciencia y yo creo que eso es lo más relevante. El dinero Eh, produce dinero. el produce, sí, El dinero produce sí, dinero. sí. Además, son premios que se conocen a nivel mundial y son muy respetados. Cuando empezaron no tanto, tengo entendido que fueron unos premios un poco controvertidos al principio, pero con el tiempo han ido cogiendo ya Sí, bueno, siempre más hay premios prestigio. controvertidos, no solamente en el ámbito de la ciencia. Principalmente yo pienso en el Premio Nobel de la Paz. Recuerdo, por Ajá. ejemplo, hace algunos años atrás, no sé si 8 o 10 años atrás, que se lo dieron a Obama, presidente de Estados Unidos, y su primer acto luego de recibir ese premio fue invasión y declarar guerras. Sí, Entonces, no deja de ser a veces controversial. Y en y el ámbito de la paradójico. ciencia, de la astronomía en particular, recuerdo también la descubridora de los púlsares, de apellido Bell, no recuerdo ahora su Sí, nombre, Jocelyn, correcto. Sí, sí, Jocelyn sí. Bell, y que todavía hay muchísima gente reclamando de que le dieron el premio Nobel a su director de tesis, en vez de dárselo a ella que había hecho ese descubrimiento. Y Ujú, algunos interpretan eso como una forma de machismo,
Y yo entiendo y he escuchado incluso personas que han hablado directamente con Jocelyn Bell de que era una política de la entrega del premio que cuando descubre a alguien, un estudiante de doctorado, se lo dan al director de tesis. O sea, en este caso, al parecer, a pesar de lo que se diga, es algo que ha ocurrido un par de veces también, independiente del género de quien esté cursando ese doctorado o realizando esa investigación doctoral, pero no deja de ser controversial hasta el día de hoy. El caso de Jocelyn Bell que comentas es muy, muy conocido y el tema de los pulsares es además emocionante como lo logró descubrir, ¿no? Porque además en aquella época no tenían computadoras como las que tenemos ahora y creo que iba haciéndolo todo, si no recuerdo mal, mirando los datos en unas impresoras que se iban imprimiendo casi en tiempo real y bueno, fue una cosa además fue muy épico como lo logró descubrir y luego que la dejaron un poco atrás, desde luego es un poco llamativo, no sé. Está todavía, es una persona que, como hemos hablado en otros podcasts, ella está todavía viva, ¿no? Así es. Y sigue trabajando en ciencia. No sé si tú has tenido ocasión de reunirte con ella alguna vez. No, no, pero sí, es que yo, cuando trabajé en ciencia, que fue poquito tiempo, trabajé en el ámbito de exoplanetas y no tenía nada que ver, por lo menos lo que yo hacía, con radioastronomía ni con temas de estrellas compactas, que el área en la cual ella trabaja o trabajaba, porque no sé en realidad si se sigue desarrollando en esa área. Así que no, pero sí he coincidido con personas que sí la conocen, porque aparte el mundo de la ciencia tampoco es tan extenso, por lo menos en los ámbitos de astronomía y de astrofísica. Entonces siempre uno se topa o se encuentra con alguien que sí conoció, que sí habló o que sí conversó o que coincidió con tal o cual científico de renombre. Ujú. Muy bien, pues si te parece, podríamos empezar a hablar del tema del premio Nobel de Física, porque se lo han dado en este caso sí que se lo han dado a tres personas, ¿no? Son tres personas además que han estado trabajando más o menos, bueno, se han trabajado en el mismo tema, obviamente, en el tiempo han hecho diferentes experimentos además y es muy interesante, ¿no? ¿Qué podríamos, como introducción, qué podríamos decir de este premio? Bueno, yo primero debo aclarar que, que la física de última tecnología de computación cuántica y de teleportación no son mi área de expertise ni de conocimiento, pero sí la idea fundamental sí la conozco, que es lo que se llama el entrelazamiento cuántico. Y lo que se probó a través de experimentos con luz, incluso, ni siquiera fue con partículas. Y tiene varias relevancias, en realidad, pienso yo, este resultado experimental. Primero, el hecho de una hipótesis que propuso Einstein que se llama de las variables ocultas, que este experimento descarta. Eso sería como la primera, después podemos entrar en los detalles de esto, sería como la primera cuestión relevante que yo podría mencionar. La Isaías, segunda, ¿sí? disculpa, para poner un poquito en contexto, podríamos decir también que esto se vivió como una especie de batalla en la época, ¿no? Así es, Porque sí. esa Vamos teoría con creo la que parte es... histórica, luego primero te Sí, cuento la importancia y luego podemos hacer un recorrido. vale, muy bien. El segundo punto me parece que tiene que ver con las desigualdades de Bell, que predecían que si tenías sobre un cierto valor, eh, entonces el mundo, entre comillas, la naturaleza era clásica, es decir, descrita por la física precuántica, y si era mayor que un cierto valor, entonces la naturaleza tenía de verdad una conexión cuántica, es decir, el modelo cuántico no era un modelo solamente inventado para poder explicar de mejor forma los experimentos, sino que al parecer sí tendría una conexión con la realidad. Entonces pienso que son esos dos puntos los más relevantes desde el punto de vista del conocimiento teórico de la naturaleza, son estas dos cosas. Luego de ahí viene todas las implicancias tecnológicas que tienen que ver con teleportación y computación cuántica, que también es tremendamente relevante. Y por último, tiene que ver también con unas ideas que se llaman de no localidad, que es el hecho de pensar de que no es posible que dos partículas se comuniquen, de cierta forma se comuniquen, porque esto está pésimamente dicho, si están en un lugar distante del universo, más rápido que la rapidez de la luz. Yo lo he dicho de pésima manera, pero es la forma en que he escuchado a muchísima gente referirse, por eso estoy usando estas palabras en particular. Pero aparte porque tenemos un problema lingüístico, el lenguaje es muy limitado para poder describir ciertas ideas tan complejas como esta. Así que
Pienso que por eso que, o sea, no pienso que intencionalmente las personas usan mal las palabras, sino que de verdad hay una limitación en cuanto a lo que podemos transmitir con nuestro lenguaje respecto de lo que está detrás. Si quieres, vamos con la parte histórica o como tú quieras. Sí, vamos, ahí lo que estabas comentando un poco, entonces era que Einstein no le daba credibilidad a este tipo de la teleportación cuántica que él un poco la rechazaba, ¿no? Porque Bueno, en decía, realidad, mm, sí, en realidad Einstein es uno de los fundadores de la física cuántica. Eso sí, siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Y con los trabajos que hizo sobre todo del efecto fotoeléctrico, que es un trabajo que publica primeramente en 1905 y luego republica con algunas extensiones en la mecánica estadística en 1917, si no me equivoco en las fechas. O sea, la de 1905 seguro y la otra me parece que es 1917. Entonces es uno de los fundadores de la física cuántica. El ujú, punto o el inconveniente que tenía Einstein con esto es la interpretación que se le da a la mecánica cuántica. La mecánica cuántica tiene al menos tres interpretaciones diferentes. Entonces, la primera de interpretación es una interpretación que propone Born, con N al final. No recuerdo el nombre en este momento, pero es Born. No el Born. mismo que Bohr, del átomo de Bohr, sino que es Born, con N al final. Y que se llama la interpretación de Copenhagen, que es cuando los físicos se reúnen y tratan de entender una serie de experimentos y de modelos teóricos que estaban surgiendo para tratar de entender cómo abordar esta idea. Y en esta interpretación que propone este señor Born, es una interpretación probabilística de la mecánica cuántica. Y entonces la teoría de probabilidades proviene de la teoría de juegos. Entonces es como cuando uno dice, bueno, voy a tirar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que el número que salga sea 6? Bueno, si el dado no está perfectamente hecho y no está cargado hacia un número u otro, debiera ser un sexto, porque tiene 6 caras el cubo. Y cualquier otra de las caras tiene la misma probabilidad de salir. Entonces, en física, la física precuántica o antes de la física cuántica es determinista. Es decir, si tú conoces, por ejemplo, la posición y la velocidad de una partícula y sabes a qué fuerza está sometida en su camino, tú sabes exactamente qué es lo que va a hacer esa partícula. Y eso se llama determinismo. Es decir, si yo tomo una partícula y la lanzo y conozco su velocidad inicial y conozco las características, las condiciones, el roce con el aire, yo puedo predecir exactamente dónde va a golpear esa partícula y con qué velocidad. El lanzamiento proyectil es un ejemplo. En Ujú, cambio, en la física cuántica, la forma de entender esto es de manera diferente. Es que no es posible tener una física determinista, y eso está inspirado en cierta forma también por el principio de incerteza, también llamado principio de incertidumbre. A mí me gusta llamarle incerteza más que de incertidumbre, por una cuestión lingüística, porque el contexto de lo que uno entiende por incertidumbre es distinto que incerteza. Y que tiene que ver con la naturaleza ondulatoria de las partículas. Y esto aquí ya estamos en un ámbito completamente diferente y que del cual también es responsable el mismo Einstein. Porque hasta pensemos en el caso de la luz, que es el caso posiblemente del cual en este mismo podcast se ha conversado un par de veces. Existen dos modelos para la luz. Pensemos incluso en los primeros modelos modernos son el modelo corpuscular de Newton y el modelo ondulatorio de Huygens. Y se trata de entender la luz a partir de dos modelos diferentes, que son dos modelos que permiten entender más o menos las cosas, la forma en que se transmiten dos cantidades físicas que se llaman energía y momentum, o cantidad de movimiento. Hay dos modelos en la naturaleza que permiten entender la transferencia de energía y momentum, el de partícula y el de onda. Y ocurre que al principio se interpreta que el modelo corpuscular es el correcto porque Newton profesaba él, y si Newton pensaba eso en un acto casi de fe de los científicos, entonces Newton no se podía equivocar. Pero en 1801 los experimentos de Young mostraron que la luz se podían observar fenómenos de interferencia y difracción. En particular, el experimento de Young es la interferencia de dos rendijas. Y eso descartó de cierta forma el modelo corpuscular, y ahora todos pasan a comprender la luz como un cierto tipo de onda, del cual no se conocía su naturaleza, pero se sabía que era una onda porque se observaban estos fenómenos de interferencia, por ejemplo, con las dos rendijas. Si nos trasladamos ya a 1865, es decir, de 1801 a 1865, aparece en escena Maxwell, que le da todo un contexto teórico al, al,
al modelo ondulatorio, prediciendo lo que se llaman las ondas electromagnéticas. Desde el punto de vista teórico, 1877 por ahí, Hertz logra generar y crear ondas electromagnéticas, y con eso se cierra más o menos la idea de la onda electromagnética. La rapidez de propagación que predice Maxwell es coherente con las observaciones que hay de la rapidez de la luz, que se había hecho por un método astronómico, por Romer o como sea que se pronuncie, y otro por Fizeau, que es un experimento con ruedas dentadas, del cual se han hecho incluso versiones modernas. En ese contexto, donde ya estaba toda la física más o menos entendía que la luz tenía este comportamiento, aparece el efecto, la explicación de Einstein para el efecto fotoeléctrico, que usa una idea de otro físico, que es Planck, en el cual Planck trataba de explicar otras observaciones que eran la de cuerpo negro. Tal vez en algún momento hemos hablado de la idea del cuerpo negro. Es simplemente un recipiente en el cual uno tiene luz dentro. Obviamente ese recipiente no puede ser transparente, uno puede pensar como una botella con paredes como espejos por dentro, de manera que uno pueda lanzar un rayo de luz y el rayo de luz se mantenga dentro del recipiente reflejándose en las paredes. Hay algunos efectos termodinámicos ahí entre la absorción de la radiación, el equilibrio térmico de la radiación con las paredes, o sí, las paredes del recipiente. Y entonces las observaciones no eran coherentes con la predicción teórica, y Planck interpreta o da una interpretación aquí, y estoy haciendo muy resumido, en que la radiación se absorbe de manera discreta, no se absorbe de manera continua. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo tengo, no sé, un pastel, el pastel me lo puedo comer a la mitad, me lo puedo comer a un tercio o me lo puedo comer entero. ¿De acuerdo? Esa idea, eso significa eso significa que es continuo. Pero sin embargo, si existiera alguna ley natural que me impide comerme la mitad del pastel o una fracción de él y me lo tengo que comer entero, entonces uno habla de que entonces hay una cuantización de esa cantidad. No tengo permitido comerlo en fracciones, solo lo puedo comer de forma entera. Y un ejemplo de esto es la carga eléctrica. La carga eléctrica está cuantizada. Todas las cargas en el universo son un múltiplo entero de un valor de carga fundamental. Cualquier valor de carga en el universo es un número entero, y todos los experimentos prueban que, o han mostrado por lo menos, que esta idea no está equivocada. Después uno podrá discutir algunas sutilezas de eso, pero eso se llama una cuantización. Y lo que hace Planck es decir que la energía en este problema del cuerpo negro se absorbe o se emite de manera cuantizada, es decir, en valores discretos de energía. Y eso es inconsistente con la teoría de Maxwell y con la teoría ondulatoria, y entonces Einstein lo usa para explicar un efecto que se llama el efecto fotoeléctrico, y dando origen a lo que se va a llamar un modelo dual, porque no es que ahora que la energía se absorbe de forma discreta vamos a entender que esto es un modelo corpuscular, sino que es un modelo que complementa al modelo ondulatorio y se llama el modelo dual. Hasta aquí estoy haciendo una historia súper larga, pero en 1923 un señor de apellido de Broglie, que es descendiente de italiano, pero que estudiaba en Francia, era un príncipe de hecho, propone, dice, bueno, si la luz tiene un modelo dual, las partículas también deberían tener un modelo dual. Las partículas, me refiero a las pelotitas de materia, que yo entiendo que más o menos las personas entienden que una partícula sería algo así como una pelotita de materia. Entonces, si la luz tiene una naturaleza dual, en algunos experimentos se comporta como si fuera partícula, no lo es, se comporta como si fuera partícula, y en otros experimentos se comporta como si fuera una onda, entonces las partículas también deberían tener esto. Y ese es como la extensión de esta idea o la generalización de esa idea a la materia. De hecho, el microscopio electrónico es una aplicación justamente directa de esto, del entender de que un electrón, por ejemplo, se puede comportar como una onda y no como una partícula. Hasta aquí lo he hecho súper largo, ¿no? Bien, bien, no, vamos bien, vamos bien. Ahora, Perfecto. Bueno, entonces aparece el modelo, se llama la física cuántica porque es la física de los cuantos, y la discretización de la energía se llaman cuantos. Los cuantos de energía electromagnética se les llamó posteriormente fotones. Entonces, un fotón, que de repente uno escucha, incluso a veces a los físicos, decir que los fotones son partículas, y en realidad no es así. Los fotones son simplemente una forma de discretización de la energía electromagnética, y la materia, cuando interactúa con la radiación, absorbe o emite en cantidades discretas de energía. Y esos son los cuantos de luz que llamamos fotones. Ahora, las partículas ya son discretas. Un electrón, por ejemplo, es una partícula discreta, y no puedo tener un electrón y medio o un electrón 1,2 electrones. Son siempre números enteros de electrones. Estoy pensando en una partícula fundamental como el electrón. Pero
para describir la partícula la puedo describir como lo hace la mecánica de Newton, como una pelotita de materia moviéndose, pero también podría describirlo como una onda. Entonces hay dos modelos con los cuales uno convive, que es en realidad el modelo dual. Y la mecánica cuántica lo que hace es darle un contexto teórico a esto, una ecuación asociada a esta onda de materia que se llama la ecuación de Schrödinger, o como sea que se pronuncie. Yo soy pésimo para la pronunciación, así que, pero seguro que me van a entender. Y entonces esta ecuación lo que introduce es una función matemática que se llama la función de onda. Y el punto es que esta ecuación es como la ecuación de onda, pero no es la ecuación de onda, no es la misma ecuación que describe el sonido, la misma ecuación que describe la onda en la cuerda o la onda electromagnética. Es una ecuación ligeramente diferente que en realidad tiene tiene al menos tres particularidades que la diferencian de la ecuación de onda. Entonces las ondas de materia tienen otra naturaleza, diferente. Y bueno, resulta que esa función de onda, por ejemplo, para el caso de una onda electromagnética, la función de onda describe lo que está oscilando y lo que oscila son los campos, el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces la función de onda tiene una interpretación bien específica, son los campos electromagnéticos oscilando. Para el caso de la onda en una cuerda, la función de onda son los elementos, los pedacitos de cuerda que están moviéndose, por ejemplo, hacia arriba y hacia abajo respecto a su posición de equilibrio. Eso corresponde a la función de onda. Pero en el caso de las ondas de materia, la función de onda no se sabe qué es lo que es. Y hasta el día de hoy nadie sabe lo que es esa función de onda. Pero uno la describe matemáticamente. Y entonces lo que hace Born, y con esto vuelvo al punto original, Born propone una interpretación de la función de onda. Y la interpretación que propone Born es una interpretación probabilística. Es decir, que esta función matemática que se llama la función de onda describe lo que en estadística o en probabilidad y estadística uno llama como una función de densidad de probabilidad. Yo sé que esta cuestión si es que alguien no ha estudiado en la universidad y no ha estudiado estadística, esto le va a parecer casi chino mandarín, pero básicamente las funciones de densidad de probabilidad lo que quieren decir es cuál es la probabilidad de que yo pueda encontrar una partícula específica en una región del espacio en un instante específico. Local, ¿no? El Claro, término local. claro, claro. Entonces, la forma de obtener esa probabilidad es hay una operación matemática que te permite, a partir de la función de onda, calcular esa probabilidad. Y entonces la función de onda ahora tiene una interpretación asociada a una probabilidad. Y esto es lo que a Einstein no le gustaba. A Einstein no le gustaba porque, bueno, Einstein es una persona que propuso modelos clásicos. A pesar de que es fundador de la mecánica cuántica, la relatividad general, por ejemplo, o la relatividad restringida o especial, son teorías absolutamente clásicas. Sí, comentarte aquí una curiosidad en relación a esto, que Einstein y Neil Bohr se conocían, en realidad hablaban mucho juntos, ¿no? Y bueno, tenían estas discrepancias en respecto a esto, pero Einstein, como curiosidad, le llegó a decir a Born, le dijo a decir, Dios no juega a los dados. Esto es una frase de Einstein Y refiriéndose muy a Born. desafortunada, además. Una frase Sí, muy desafortunada. Dios no juega a los dados, a lo cual Born le contestó, deja que Dios juegue a lo que quiera, lo que le dé la gana. Así Perdona, es. Isaías. No, no, está muy bien, está muy bien. Si no, se convierte en un monólogo esto. Entonces, Ujú. bueno, el punto va por ahí. Es que los físicos se juntan en algún momento porque nadie estaba entendiendo nada y se ponen de acuerdo y literalmente acuerdan que van a interpretar la mecánica cuántica de esta manera, entendiendo que la función de onda tiene una interpretación probabilística. Hay otras dos interpretaciones diferentes de la mecánica cuántica, de las cuales no me voy a referir, pero es simplemente eso, una interpretación. Pero la gracia de esta interpretación es que permite predecir correctamente las observaciones. Entonces, dentro de las cosas que discutimos de este premio Nobel es que uno podría decir, mira, en realidad este modelo es un modelo de juguete que construimos para poder entender mejor los experimentos, pero en realidad no es un modelo que tenga existencia real, sino que es un modelo simplemente inventado que nos ayuda, pero nosotros sabemos que no tiene conexión con la realidad a partir de, o sea, de real. Lo que es real o no también es algo que podríamos discutir. Los experimentos del premio Nobel lo que prueban es que en realidad lo que hacen es corroborar que efectivamente la naturaleza tiene este modelo cuántico, describe correctamente la naturaleza y que la naturaleza no es clásica, sino que es cuántica. Eso es una de las consecuencias de este premio Nobel, que son
el probar las desigualdades de Bell. Podríamos decir que los avances en la comunicación cuántica lo que significaría sería que hay dos formas de ver este premio, ¿no? Este reconocimiento. Por un lado, sería los resultados de plantear en términos de tecnología, porque conocemos la computación cuántica hoy en día, conocemos también los problemas que hay con los algoritmos de encriptación, que son, realmente se pueden hackear, y sabemos que con la computación cuántica, que tiene mucho que ver con esto, luego podemos hablaremos de la teleportación y de un poco también de cómo funcionan este tipo de premios, ¿no? Y hacer una comunicación más segura, porque podríamos verlo por ahí. Y por otro lado, también en términos de conocimiento de cómo funciona la naturaleza, porque hemos comentado que de la física clásica, pues bueno, hasta ahora digamos que prevalecía la opinión de Einstein frente a Born, si lo viéramos como una competencia, porque Einstein era más, no se basaba en probabilidades, no estaba, era, digamos, lo que Born venía a decir no se había podido demostrar, digamos, ¿no? Y lo que este premio Nobel nos viene a dar es que se lo han dado precisamente a tres científicos que a lo largo de 1900 han ido demostrándolo hasta que al final ya se da por irrefutable que quien tenía razón era Born. O sea, Bueno, en o este hay, aspecto por lo menos, porque ojo que la relatividad general nosotros hemos hablado acá, hasta hace muy poco todavía seguía dando pruebas nuevas de su validez. De hecho, es una teoría que funciona tan bien que incluso las personas que buscan modelos más generales que la relatividad general a veces se decepcionan de que todos los experimentos corroboran las predicciones sí. de la relatividad general. Así que Ujú. yo, Sí, pero por lo menos en permíteme, este punto digamos. sí, efectivamente, pero es porque Einstein tenía un sesgo cognitivo. Ujú, Y ese es el problema que de repente nosotros tenemos cuando yo estudié en la universidad y tuve mis primeros cursos de mecánica cuántica, tuve cursos de pregrado y después de posgrado. Es tremendamente complicado entender la mecánica cuántica hasta que uno renuncia a ciertas cosas y cuando uno renuncia a esas cosas, como que todo empieza a tomar sentido. Yo trabajo en educación y a veces me doy cuenta que uno de los problemas más duros para que los chicos, los estudiantes, comprendan la física, la mecánica de Newton, por ejemplo, es que tienen un pensamiento tremendamente aristotélico. 25 siglos después seguimos pensando como Aristóteles y eso, el hecho de que pensemos como Aristóteles o tengamos un pensamiento aristotélico, hace tremendamente difícil aprender física porque la física tiene otra lógica o la naturaleza tiene otra lógica que no es aristotélica y entonces nosotros tenemos que cambiar de paradigma para eliminar ciertas creencias e incluso a veces uno ve que los estudiantes aprenden la física temporalmente pero luego vuelven a las ideas de aristotélicas subyacen y perviven más allá de la instrucción. Y entonces a mí ujú, me da la impresión que cuando uno va hacia la mecánica cuántica y empieza a estudiar la mecánica cuántica, tiene todos estos ecos cognitivos que vienen arrastrados justamente de Aristóteles y después de la física de Newton, ujú, que nos cuesta. Por ejemplo, yo aquí tengo apuntado algunas cosas que he ido anotando en los podcasts y videos que he visto en estos días, que son palabras que utilizamos y que nos encasillan ideas o las ideas las meten en ciertas cajas en nuestro cerebro. Por ejemplo, usar la palabra son. Cuando uno dice, bueno, la luz, ¿qué es? ¿Es onda o partícula? El usar la palabra o el verbo ser, que es, significa que no, que tiene que ser una cosa a la otra. No puede ser ujú, ambas, o no puede ser ninguna de las dos. ujú. ¿Te das cuenta? Y ahí tenemos un seco Sí. cognitivo, porque finalmente la naturaleza es la naturaleza y nosotros creamos modelos que intentan explicar la naturaleza o que nos permiten entender la naturaleza y predecir cosas de la naturaleza, pero no significa que la naturaleza es el modelo. Te lo pongo con un ejemplo. Si uno ve una maqueta hecha por un arquitecto de un edificio, de un palacio, de lo que sea, nadie pensaría que esa maqueta es el palacio o el edificio. Todos comprendemos, incluso implícitamente, de que eso es una representación de algo que tiene una existencia real, pero que no es esa existencia real. Si uno se metiera con una pequeña camarita a mirar dentro, no vería personas en reuniones dentro, ni vería personas trabajando o personas en los ascensores, porque es una representación. Y de alguna manera, en física, lo que uno hace o lo que se hace es crear modelos que representan a la naturaleza, pero no son la naturaleza. Ujú, Entonces, de repente, usar palabras como son y decir, bueno, ¿y la luz qué es? ¿Es partícula o es onda? ¿Por qué tiene que ser una cosa o la otra? No puede ser ambas o ninguna de las dos y que nosotros tenemos una forma de modelarlo en algunos aspectos con este modelo y en otros aspectos con otro. Otra palabra que nos limita y nos produce
sesgos cognitivos, el verbo estar, ¿no? ¿La partícula está acá o está allá? ¿No puede estar en ambos lugares? Los, No, no claro. puede. No puede. ¿Por qué? Bueno, Porque nuestra existencia, yo estoy aquí en este momento, estoy aquí en mi silla, en mi casa, y no estoy en la esquina ni en la plaza. sí, Estoy aquí, no pero estoy allá. Sí, dale, dale, sí, perdón. sí, pero disculpa, Isas, precisamente este es un tema controvertido porque el premio este se basa también en que vamos a conocer la naturaleza microscópica, ¿no? Sobre partículas subatómicas que tienen comportamientos realmente extraños desde nuestro punto de vista. Quiero decir, no Así es. estamos hablando de algo que se ve y que es tangible, es algo que partículas que pueden estar aquí y allí, como dices, al mismo tiempo, de forma simultánea, una especie de fenómenos que nos plantean como universos incluso paralelos o algo así, dentro de mundos de partículas subatómicas. Entonces, claro, esto tiene mucha relación porque, por ejemplo, la computación, yo soy ingeniero informático, he estudiado lo que son los biestables, las unidades de almacenamiento de información, los ceros y los unos, cómo funciona un biestable, que son puertas lógicas, AND, OR, XOR, Y etcétera. o Pero los es que la, flip-flop, donde tú tienes un cero y un uno por un lado y por otro. correcto. O pasa, o es un cero o es un uno, ¿no? Pero es que esto no es así. Cuando hablamos de este premio Nobel, estamos hablando, o cuando hablamos de la computación cuántica, hablamos de que el cero, o sea, que no estamos hablando de un cero o un uno, sino estamos hablando de un cero y un uno que se pueden dar a la vez. Así Eso es. es la computación cuántica. Eso es lo que hace es algoritmos realmente que se plantean una serie de variables porque, pues como no sé si entonces, claro, ahí da mucho más juego. Es algo que es difícil de entender. Sí, Difícil de mira, entender. déjame tratar de caminar en esa posible explicación, no es que tenga la explicación. Aquí entra el rol de la medición. ¿Cuál es la importancia de la medición? Entonces, si nos vamos a esta estructura abstracta que había llamado, que se llama la función de onda, que la función de onda describe, por ejemplo, una partícula, uno puede decir, bueno, ¿en qué estado está la partícula? La función de onda, antes que uno la observe, están todos los posibles estados. Todos esos posibles estados tienen una probabilidad de existir. Algunos tendrán probabilidad nula, otros distinta de cero. Y entonces uno dice, bueno, cuando mida, ¿qué resultado voy a tener? Mira, si son 10 posibles resultados, cualquiera de esos 10 resultados es posible de obtener cuando yo mida. Solo que yo puedo estimar cuál es la probabilidad de obtener uno u otro resultado, y hay resultados que son más probables y otros que son menos probables. Pero incluso un resultado improbable, nadie te puede asegurar que cuando tú midas no te va a dar ese resultado improbable. Solo lo que sí te puedo decir es que si tú mides muchas veces, vas a obtener muchísimas más veces los resultados más probables que los menos probables. Y el modelo predice bastante bien, no para una medición, sino que para un conjunto de mediciones, lo que tú vas a obtener. Entonces, para describir una partícula hay que entonces tener una función de onda. Y cuando uno estudia, por ejemplo, el átomo cuántico, uno escribe funciones de onda para los electrones, o uno escribe funciones de onda para los nucleones, y se cumple una serie de reglas con estas funciones de onda. Entonces ahora uno no puede decir, por ejemplo, en un átomo, pensemos un electrón de un átomo de hidrógeno, un átomo, un 1H1. El electrón, uno ni siquiera puede decir dónde está. A diferencia del modelo de Bohr, por ejemplo, que no es el mismo de Born, es Bohr. El modelo de Bohr dice que hay ciertas órbitas permitidas, que es el que uno estudia cuando está en la escuela, que los electrones están aquí o están en la siguiente órbita permitida o en la siguiente, que es un modelo semiclásico, de hecho viola el electromagnetismo en el modelo de Bohr. Pero el electrón está en alguna parte, está en la órbita 1, está en la órbita 2, en la órbita 3, pero está en alguna parte. En cambio, en el modelo cuántico tú no puedes decir dónde está el electrón. E incluso si, por ejemplo, estuviera en el estado número 2, tú no puedes decir que ese electrón está más afuera que un electrón que esté en el estado 1, por ejemplo. Y eso, evidentemente, que es un paradigma que hay que romper, y hay que eliminar una serie de sesgos cognitivos. Ahora, cuando uno mide, lo que uno hace en física se llama hacer colapsar la función de onda. O sea, pensemos tú, por ejemplo, que yo meto un dado en una caja cerrada, muevo mi caja y sin que pueda ver lo que está pasando dentro, y entonces en física cuántica tú dices que cuando tú abras esa caja existe todos los estados posibles, es decir, está la cara 1, la cara 2 y hasta la 6 de ese dado están mirando hacia arriba. Pero cuando tú abres la caja, tú haces colapsar la función de onda y solo una de esas caras va a estar arriba. Y la probabilidad de encontrar, después de que tú ya mediste, esa cara es siempre 1 y las otras son 0. Y eso se llama hacer colapsar la función de onda. Ujú.
Y entonces la computación cuántica, yo insisto, sin tener mucha idea de computación cuántica, alguna vez cuando era estudiante, por ahí por los años 2000, fue algún taller donde nos explicaban alguna idea de computación cuántica, habrán pasado 2 décadas de eso, y tampoco un área en la cual yo he seguido informándome mucho. La computación cuántica te permite, por ejemplo, resolver un problema que con la computación normal podrías tardar toda la edad del universo, te permite solucionarlo prácticamente de forma instantánea. El problema es que la probabilidad de que cuando tú vayas a observar obtengas la respuesta que tú quieres es una probabilidad de entre muchas otras. Entonces, porque uno resuelve simultáneamente y están todas las soluciones posibles, no necesariamente la que tú conozcas. Bueno, el punto probablemente de controversia para el caso de Einstein es lo que se llama el entrelazamiento cuántico. Y tiene que ver con que ahora yo tengo dos partículas con una única función de onda. ¿Eso puede pasar? Sí puede pasar. De hecho, pasa, por ejemplo, no es lo mismo, pero un enlace covalente, por ejemplo, un electrón que está entre dos núcleos, esa función de onda le pertenece a dos átomos. Estoy pensando en el enlace covalente, un electrón compartido entre dos átomos. Esa función de onda le pertenece a los dos núcleos. Ahora, esto es otra cosa diferente. Tengo dos partículas vinculadas con una única función de onda. ¿Y eso es algo posible? Sí, algo posible. Pero ocurre que hay un principio que se llama el principio, déjame pensar, ya este rato ya llevo tanto hablando que se me olvidan los nombres, pero es la que dice que los electrones no pueden tener los mismos números cuánticos. Principio de exclusión de Pauli. Así es. Bueno, por ejemplo, cuando uno tiene dos partículas y las trata como una única función de onda, uno descubre que hay varias formas de combinar lo que se llaman los números cuánticos de las partículas. Y si las partículas tienen los mismos números cuánticos, no es posible construir una función de onda que te diga dónde está el electrón. Pensemos dos electrones. O sea, la probabilidad, los electrones no existen en el fondo. Entonces aparecen dos posibles funciones y una de ellas permite la existencia de los electrones en esta función de onda y la otra no. Entonces no pueden tener los mismos números cuánticos. En la práctica, dos electrones no pueden tener el mismo spin si tienen una misma función de onda porque repetirían sus números cuánticos. O sea, para los otros números cuánticos, y aquí ya estoy entrando en cosas que tienen que ver con el modelo atómico, pensemos que un electrón puede tener 4 números cuánticos. Puede tener 3 iguales, pero no los 4. Entonces, el cuarto número cuántico podría ser lo que se llama el spin, que uno lo puede asociar para una partícula material con la rotación. Pero como estas son partículas onda, no tiene sentido de la rotación. No se le puede asociar rotación, pero una partícula clásica sí. Sería algo así como la rotación asociada con un momento, se llama momentum angular intrínseco. Entonces no pueden tener el mismo spin, entonces uno va a tener un spin, por ejemplo, apuntando hacia arriba y el otro en el sentido opuesto apuntando hacia abajo. Y si yo separara estas partículas, dado que tienen una misma función de onda, si yo pudiera medir el spin de una, automáticamente conozco el spin de la otra, porque no los pueden tener igual. Entonces, si uno lo tiene para arriba y yo mido y descubro que este spin está para arriba, entonces sé que la otra partícula está con spin abajo. Pero ¿qué pasa si estas partículas yo las llevé a lugares diferentes del universo, donde no hay una conexión causal que se llama? Es decir, la rapidez de la luz no permite que nos podamos enterar de lo que le está pasando a la partícula, porque está justamente al otro lado del universo. Tendríamos que esperar muchísimo tiempo para poder observar. Bueno, la función de onda no tiene este problema. El problema es nuestro, de nuestros cerebros. Ujú, La función de onda dice que si estas dos partículas que tienen una única función de onda, uno tiene el spin para arriba, la otra lo tiene que tener para abajo. No le importa si ujú, están aquí al lado o si están al otro lado del universo. Y esta función de onda se llama, bueno, esta función que describe estos dos electrones se llama el entrelazamiento cuántico. Y como te digo, si tú logras medir en una de las partículas y determinar su spin, automáticamente conoces el spin de la otra partícula aunque está al otro lado del universo. Y de forma instantánea, por cierto. ujú. Ahora, para ir a verificar eso, tendrías que ir al otro lado del universo o esperar que te llegue la señal luminosa o alguna señal desde esa partícula hasta acá, y eso tendremos que esperar muchísimo tiempo. Entonces, de alguna forma, a muchos físicos no les gusta esto. No les gusta para nada el hecho de que, de cierta forma, las partículas se comuniquen, pero eso en realidad no es así. Las partículas no se están mandando información, lo que pasa es que están sometidas a una función de onda que, si tú, que no les permite tener el mismo spin. Entonces, si tú sabes que el spin de aquí es tanto, el otro inevitablemente tiene que ser el opuesto. Y si tú le cambiaras el spin a una partícula aquí, al otro lado del universo también tiene que cambiar porque si no tendría los mismos números cuánticos. Ujú.
Sí, podríamos decir que este premio Nobel, perdona que cambie un poquito de tema, pero vamos a hablar todo el rato de lo mismo, ¿vale? Pero podemos decir que el premio Nobel este tiene que ver con la paradoja que se planteó en 1935, ¿no? Entre Einstein, Rosen y Podolsky, llamada la paradoja de EPR por sus nombres, y que de alguna manera nos venía a decir que la teoría cuántica es incompleta y lleva una serie de paradojas como esta que dos partículas podrían estar comunicadas de manera no local. Así es, Claro, de y eso es, hecho Einstein planteó esta idea, claro, la planteó para sí. probar que la mecánica cuántica no podía ser cierta. Él dijo, Ujú, mira, si la mecánica cuántica fuera cierta, podría pasar esto. Y él predice ujú. justamente lo que estoy conversando yo, que se llama el entrelazamiento cuántico. Yo Claro, podría tener dos porque partículas en dos lugares. Lo que acabo de explicar sí, lo predijo Einstein, pero no lo predijo desde el punto de vista de la teoría, diciendo, oye, la teoría predice esto, sino que él lo plantea de la siguiente manera. Dice, bueno, sí, la teoría cuántica no podría ser cierta, porque si fuera cierta yo podría hacer este experimento, que es justamente claro. lo que acabo de explicar. Sí, que viene a ser también que él decía que no puede ser que dos partículas se comuniquen más allá de la velocidad de la luz. Claro, pero ese es un sesgo cognitivo de Einstein, de hecho. Y eso él de hecho lo llamaba, tenía un nombre para nombrar esto como una acción fantasmagórica en el tiempo, que y realmente es Claro, complicado, claro, de entender. claro. Lo que O pasa sea, es que, de nuevo, estamos aquí, es como lo que te decía yo hace un rato, que cuando uno quiere estudiar física, al final tiene un pensamiento aristotélico y te es muy difícil realmente comprender bien la ujú, física porque venimos arrastrando esta carga o esta mochila aristotélica. En este caso, ujú. Einstein cargaba con esa mochila, porque como te decía, no es que una partícula le esté mandando información a la otra, no es así. Sino que su longitud de onda, No, ni digamos que siquiera ya... tiene que ver con la longitud de onda, tiene que ver con que las dos partículas es como si fueran una única partícula. ujú. Y entonces una parte de la parte de Pero ella, la- separadas en el tiempo, sí, pero es que o a sea, en la el función de onda espacio. no le importa eso. Lo que pasa es que la función de onda no vive en nuestro espacio, por cierto. Vive en otro espacio Ajá. que se llama el espacio de Hilbert. Y uno opera sobre un espacio que es un espacio complejo. Y la función de onda, de hecho, es una función compleja, ni siquiera es una Ujú. función real. De ahí que Y hablemos de universos paralelos sobre yo creo estos que eso temas. no tiene que ver precisamente de forma directa con la mecánica cuántica, sino que tiene que ver con otros modelos que predicen la posibilidad de esto. De Ujú. hecho, algún día podríamos hablar tal vez de inflación y cosas así. Vale, Pero vale, vale. en este caso, lo que yo estoy diciendo es que nosotros, como seres humanos, tenemos esa limitación. Nosotros no podemos estar aquí y estar en la plaza dos calles más allá o comprando en el supermercado y al mismo tiempo estando en la casa. No podemos hacer ese tipo de cosas. Y entonces, como nuestra experiencia nos indica eso, cuando nos vamos al mundo subatómico, nos arrastramos con nosotros ese sesgo cognitivo. Y entonces las Ujú. partículas no tienen por qué comportarse como nosotros. De hecho, no lo hacen. Las partículas subatómicas se comportan de una manera diferente que nosotros. Y tienen Ujú. reglas de operación y de funcionamiento que son las reglas de la mecánica cuántica. Y entonces, por ejemplo, una partícula puede atravesar una pared a pesar de que no tenga la energía para ello, y eso se llama el efecto túnel. Y hay una serie de cosas que aparecen justamente por la naturaleza ondulatoria de las partículas. De hecho, el mismo principio de incerteza es una consecuencia de la naturaleza ondulatoria de las partículas. Entonces, no es que las partículas se estén comunicando, no, lo que pasa es que las dos partículas están ligadas, tienen una función de onda común, y si una parte de este sistema de dos partículas le pasa algo, la otra le pasa lo contrario, porque si no se violaría el principio de Pauli, por ejemplo, que no pueden tener los mismos números cuánticos, Ujú. los cuatro números cuánticos iguales, y eso significaría que no existe la función de onda. Yo sé Sí. que estoy diciendo cosas que, si es que uno no tiene como algún, yo me imagino estas cosas y Mm. trabajo, o sea, yo doy clases de introducción a la física cuántica, no de física cuántica, de introducción a la física cuántica. Entonces hay cosas con las cuales he tenido que reflexionar un montón de tiempo y tal vez estoy lanzando cosas Ujú. como súper complicadas, pero ayúdame tú a Sí. aterrizar un poco esto. Sí, vamos a aterrizar un poquito porque realmente hay muchos conceptos y la gente que no esté inicializada, como tú dices, o sea, hay muchos conceptos que son ya de un poco de un nivel un poco más alto, entiendo yo, porque ni siquiera yo mismo los llego a entender bien. Pero bueno, no pasa nada porque como siempre invitamos a la gente que busque, que para eso está. O sea, esto sí es bueno que se den datos y que palabras y temas que no entendamos, pues se pueden buscar. Yo lo que sí que me gustaría a lo mejor hacer es una analogía para entender un poco este premio Nobel también, ¿no? Y tú corrígeme tú si me equivoco, porque la analogía un poco sería, y también hablando de la encriptación, de por qué es tan seguro, porque en el momento también que en un momento alguien observa una de estas dos partículas, digamos, que es impredecible, que no se sabe si va a ser el spin arriba o el spin abajo, como decías tú, ¿no? Pero si alguien interceptara a mitad,
¿qué pasaría? Que se Hace colapsar sabría, la función de onda. hace colapsarla. Con Claro, lo, a una de las posibles soluciones colapsa una solamente. Y entonces vale. de ahí en adelante cualquier otra persona que vaya a observar eso va a observar ese mismo resultado. Ujú. Es lo que te Vale, decía, cuando uno abre la caja, tú tienes sí. un dado dentro de una caja cerrada que no tú Sí, no lo puedes que pasa mirar es que dentro. el dado tiene seis caras. Claro, Claro. yo tenía una analogía pensada con una caja de zapatos, con un zapato izquierdo y un zapato derecho, Vale, que es vale. más sencillo. Claro, Pero claro, bien. claro. Lo que pasa es que en este caso el dado tú lo puedes mover y son igualmente probables cualquiera de las seis caras. En Ujú, cambio, me da la impresión que tú tendrías que poner solo un zapato, no dos, ¿no? ujú. No, pongamos, por ejemplo, que tenemos una caja con una analogía, a ver si es Dale, dale. correcta, ¿vale? Para que nos puedan entender mejor quien nos está escuchando. Tenemos una caja con un zapato y otra caja con otro zapato. En un zapato es el derecho y el otro Ah, es el izquierdo, ¿vale? Entonces, un par de zapatos, pero cada uno en una caja, ¿no? Uno lo enviamos a Chile, o sea, uno va a Chile y otro se queda aquí en Valencia, donde estoy yo, en España, en Valencia. Cuando abrimos la caja en Chile, descubrimos que allí tenemos el zapato, por ejemplo, izquierdo. Y de forma inmediata vamos a saber que el derecho estaría aquí en Valencia, no en España. sí, claro, O claro. sea, un zapato cuántico podría estar indeciso, ¿no? También. Indeciso. No sabe o sea, no sabe si es el derecho o el izquierdo y la Claro. decisión se Yo, es que tomaría al así azar, es. digamos. De hecho es así, porque si tú no has abierto la caja, la probabilidad de que sea el zapato izquierdo es 50%. Y Ujú, tú, ¿cuándo sabes realmente cuál de las dos opciones es? Cuando tú abres la caja y observas. ujú, Entonces, en este caso es algo material, pero la función de onda tiene las dos posibilidades. En este caso, tendría las dos posibilidades. Y cuando ujú, tú destapas la caja y observas, mides, eso interfiere, o sea, no interfiere, no es la palabra correcta, pero modifica la función de onda y hace que sea una de esas opciones solamente la válida. Y de ahí en adelante, cada vez que tú vayas a medir, siempre vas a medir la misma. No puede ser ujú, otra cosa. Es decir, si tú vuelves a abrir la caja, siempre vas a ver el mismo zapato. No es que en algún momento vas a tener ujú, el izquierdo y luego cierra y vuelve a abrir la caja y ahora tienes el derecho. No. Ya colapsó la función de onda, entonces el derecho quedó en una parte y el izquierdo quedó en otra. En este caso, sí, a mí me parece una muy, muy buena analogía. ¿Y tendría que ver el tiempo también en este azar? O sea, en Yo pienso que no. No. No, porque la función de onda en este caso depende de los spin. No depende ni Ujú, de la posición ni del tiempo. Entonces, si tenemos de nuevo pensemos zapato izquierdo-derecho, pero spin arriba o abajo es más o menos equivalente. No es lo mismo, pero la ujú, analogía es equivalente. Entonces, tú tienes esas dos posibilidades. Y si el spin está hacia arriba, cuando tú lo mides, no tiene que ver dónde esté la partícula, tiene que ver con el proceso de medición. ujú, Y si nada le pasa a esa partícula, va a seguir teniendo ese mismo spin, independiente del tiempo. ujú, Lo que sí cambia es el proceso de medición. Antes del proceso de medición, tú tenías, los spin era una combinación lineal de las dos posibilidades. Se llama combinación lineal porque son igualmente probables o tú podrías obtener cualquiera de las dos. Entonces, las dos están presentes. Es como lo que se llama el gato de Schrödinger, ¿no? Que el ajá, gato está vivo, está muerto al mismo tiempo. Cuánticamente, esas dos soluciones son correctas. Entonces, antes de que tú observes, esas dos soluciones ujú, son válidas. Y la solución es ujú, una combinación lineal de las dos, está vivo y está muerto al mismo tiempo. Pero cuando tú ya observas, es una de esas dos posibilidades, no ambas. Y ya ujú. cambiaste la naturaleza, o sea, hay un antes y un después de la observación. Muy bien. Pues es muy interesante. A mí me gustaría también nombrar, ya que estamos hablando de los premios Nobel de física, nombrarlos a los galardonados, que no los hemos nombrado. Y además es que estuve haciendo experimentos en este sentido y por lo visto el pique estaba en ver a qué distancia, porque podían hacer que las partículas entrelazadas realmente se comunicaran. Bueno, sí, se comunicaran, porque claro, esto es la teleportación. Bueno, no me quiero liar. Luego, si Claro, quieres, depende de lo que significa que se comuniquen. claro, a Eso, ver, hubo ya en el 2000, si no me equivoco, era en el 2016, hubo un experimento hecho con un satélite llamado Micius, que lanzaron los chinos, un satélite que pasaba todos los días por el mismo sitio, y desde diferentes puntos lo que hicieron es entrelazar fotones y de alguna forma sí que estuvieron demostrando un poco este tema, ¿no? El tema este de que dos partículas pueden estar entrelazadas de forma
que lo que le pasa a una pasa instantáneamente a la otra. Es decir, sí que lograron de esta forma comunicarse, Claro, pero nos... hay un tiempo de reacción que tiene que ver con la medición, o sea, tú no puedes decir que exactamente simultáneo, pero lo que sí puedes afirmar es que tú lo mides antes de que la información te llegue por la vía luminosa, o sea, con el Ujú, límite máximo en el que la información se puede propagar. ujú, Pero esto no significa que uno pueda mandar información, o sea, no es que las partículas estén hablando entre ellas y una le esté diciendo a la otra, oye, estoy en este estado, cámbiate tú. No, sino que las dos, de nuevo, son dos partes de una misma cosa. La función de onda describe a las dos partículas. Y si tú colapsas la función de onda, la colapsa para las dos, no para una. Entonces, si tú ujú, mides una partícula, la otra automáticamente también colapsa en... Si la que tú mediste está la espina hacia arriba, la otra inevitablemente tiene que estar hacia abajo. Y eso no ujú. tiene que ver ni con el tiempo ni con el espacio, de nuevo, porque ahí entraríamos en que nosotros estamos tratando de llevar nuestra experiencia del mundo cotidiano a aplicarla al mundo subatómico, y el mundo subatómico no funciona de esa forma. Ujú. Bueno, pues como te decía, de todas formas, me gustaría hablar de los galardonados del Premio Nobel de Física, que sí que habían estado haciendo experimentos en este sentido. Y en 1972 fue John Clauser de Estados Unidos, no sé si lo habré pronunciado bien, seguramente no. Y más adelante, en 1982, Alan Aspect, que es francés. Luego, esos experimentos además no fueron concluyentes por lo visto, y a partir del 2000 sí que estuvo Zeilinger, que es austriaco, que sí, por lo visto, ya digamos que esta pugna por la razón sobre cómo entre Einstein y Born sí que venía a confirmar, por lo menos, si no, que por eso tiene el premio Nobel, que ha sido así, que digamos que Bohr tenía razón. Empiezan a darse cuenta de que partículas que han interactuado entre sí, cuando una tiene, por ejemplo, el spin, un giro en el spin, como has comentado tú antes, Isaías, para arriba, la otra reaccionaba hacia abajo. Entonces, claro, estos experimentos que hicieron estas personas que hemos nombrado son los que han propiciado que les dieran el premio Nobel de Física. ¿No? Lo interesante es que por ser separados a cientos de kilómetros de distancia, las partículas también obedecían a estos fenómenos, ¿no? Que, como has dicho tú antes, y por eso se les ha dado este premio. Y decir también a quien nos está escuchando que hay mucha gente que esto cuando lo oye por primera vez piensa, uy, como has dicho tú, esto no es que se estén comunicando la materia no se transporta. O sea, eso sería la teletransportación y eso obedece a la ciencia ficción, que solo vemos en Star Trek o en películas de ciencia ficción a las cuales nos remitimos y somos fans, pero no es lo que estamos hablando aquí. Aquí se habla de teleportación, que es Claro, diferente. al parecer hay una limitación, esto lo digo al parecer, hay una limitación en la forma en que la información puede desplazarse por el universo o moverse por el universo. Entonces la información no viaja simultáneamente. Y aquí de nuevo entramos en problemas lingüísticos, qué es lo que uno entiende por moverse, qué es lo que uno entiende por viajar. Usamos palabras que tienen un significado y nuestro cerebro interpreta esto de una cierta manera, pero por ejemplo cuando uno dice la luz viaja, yo siempre entro en conflicto con esto porque la luz no viaja. De hecho, en relatividad, el fotón, todo el universo, o sea, todo el tiempo no transcurre. Entonces, en el sistema de referencia del fotón, si es que hubiera un sistema que se pudiera mover con el fotón, el tiempo no transcurre. Entonces, ¿está viajando o no está viajando? ¿Está simultáneamente en todos los tiempos ese fotón? Bueno, hay Ujú, cosas que las palabras nos limitan nuestro entendimiento. Y entonces, al parecer, hay personas en el ámbito de la ciencia que tienen un amor por un principio que no está enunciado en ninguna parte, que se llama el principio de causalidad. Y este principio de causalidad tiene que ver con que cualquier acción tiene que ser eh, precedida por otra. Es decir, por ejemplo, si yo te doy un golpe en la cara, cosa que no voy a hacer, pero que si yo te diera un golpe en la cara, tu ojo no se puede poner morado antes de que yo te golpee. Eso ujú, cumple un principio de causalidad. O sea, para que tu ojo se ponga morado, yo te tengo que dar el golpe. Si no te doy el golpe, tu ojo no se puede poner morado. Por lo menos podrías pintártelo morado, pero no sería lo mismo, ¿no? ujú. Entonces, hay un cierto principio en la física que los físicos aman y que tratan de no tocar por ningún motivo, que se llama la causalidad. Y cualquier cosa que parezca violación de causalidad produce escozor en el mundo de la física. Pero este es un principio que no es parte de la relatividad. De hecho, la relatividad no tiene un principio ni un postulado de la violación de la causalidad.
De hecho, por ejemplo, también yo he escuchado divulgadores, pero también he escuchado a gente de ciencia decir que la relatividad dice que nada se mueve más rápido que la luz. La relatividad no dice eso. Cualquiera puede Ujú, ir a mirar los artículos de Einstein de la relatividad y no dice eso. Lo que sí uno deduce de la relatividad es que una partícula material no puede alcanzar la rapidez de la luz. Eso es algo que uno lo puede probar dentro del modelo matemáticamente porque se requiere energía infinita. Hay varias formas de probar esto. Porque en la medida que uno aumenta la rapidez de una partícula, la aceleración disminuye y cuando tiende a la rapidez de la luz, la aceleración se va a cero. Hay varias formas de probar de que existe una imposibilidad de tomar una partícula, tomarla del reposo y acelerarla de manera que alcance la rapidez de la luz. Eso es imposible. De acuerdo con ujú, el modelo, pero las observaciones indican que esto es relativamente coherente. Pero el modelo no dice que no pueden haber partículas moviéndose a la rapidez de la luz o incluso moviéndose a mayor rapidez que la de la luz. Eso es una interpretación que alguien saca de alguna parte, pero que no lo dice el modelo. Ahora, es que esas partículas sean como las partículas que nosotros conocemos, bueno, esa es otra historia. Y de hecho, de aquí también yo entraría a cuestionarme qué es lo que nosotros entendemos por partículas. Porque tal vez a mí la impresión que me da después de muchos años de llevar dando clases de algunos de estos temas, por ejemplo, yo lo puedo hablar de mis estudiantes, que mis estudiantes no comprenden su concepto de partícula, no es el mismo que tengo yo. ujú, Entonces, cuando uno dice los fotones, ellos se imaginan como pelotitas y de materia o de energía moviéndose por el espacio, pero en realidad no tiene por qué ser así. De hecho, uno no requiere un modelo de fotones para entender la propagación de la luz. Y entonces, cuando uno ve la propagación de la luz, porque digo propagación porque estoy pensando en el modelo ondulatorio, no hay nada moviéndose. Cuando la luz se propaga en el modelo ondulatorio no hay nada moviéndose. Es como en el estadio, me imagino que alguna vez tú has visto a las personas que se ponen de pie y se sientan, y uno puede ver como hay algo que se propaga por las gradas del estadio, pero las personas están en su mismo lugar. Ninguno termina dos asientos, o tres butacas más allá, sino que las personas en ujú, su propio lugar se ponen de pie, pero hay algo propagándose, pero no hay nada moviéndose. ujú. Una ola de Claro, brazos. sí, sí, pero no hay nada moviendo. Estamos de acuerdo que no hay nada moviéndose, ¿no? Sí, Pero correcto, sí se correcto. propaga algo, porque propagación y moverse son cosas diferentes. Entonces, cuando las personas dicen es que la luz viaja, es que la luz no viaja. Por lo menos en el modelo ondulatorio uno no requiere que no haya nada moviéndose. Lo que hay es un campo, son campos electromagnéticos preexistentes que son perturbados y esa perturbación se propaga. Pero no hay nada tangible, o sea, bueno, sí hay energía y momentum que se propagan, pero no hay algo material moviéndose. Entonces, ¿la luz se mueve? No, la luz no se mueve. En el modelo ondulatorio uno no requiere que nada se mueva. Entonces, de nuevo, estas palabras como moverse, dónde está, producen este tipo de interacción y que nada se mueva más rápido que la luz no es una predicción del modelo. De hecho, existe la posibilidad que existan partículas súper luminosas que se muevan siempre más rápido que la rapidez de la luz. Los taquiones, por ejemplo, serían un tipo de partícula que tendrían esa particularidad de moverse más rápido que la luz. Pero incluso cuando uno describe un electrón, por ejemplo, un electrón se llama la partícula libre, un electrón que se está moviendo sin estar sometido a ninguna fuerza, se mueve y uno lo describe con la ecuación de Schrödinger. Y uno, cuando calcula la rapidez de propagación de las ondas de materia, es mayor que la rapidez de la luz. La rapidez de propagación de las ondas de materia para un electrón Ujú. que está una partícula libre, eso es fácil de calcular, se mueve más rápido que la luz. Se mueve de nuevo, se Sí, sí, propaga más sí. rápido que lo de la luz. Y eso Sí. no es ningún conflicto. O sea, yo cuando doy clases de esto y mis estudiantes empiezan a poner caras raras, digo, bueno, ¿dónde está el conflicto? Entonces aparece esta idea, no, es que nada se mueve más rápido. Bueno, pero aquí no hay nada moviéndose. Lo que está Ujú, ocurriendo es la propagación de una perturbación. Entonces no hay ujú. nada moviéndose, pero incluso uno después describe el electrón, no lo escribe con una onda, sino con una superposición de ondas que se llama el paquete de ondas y la velocidad del conjunto de la superposición de esta onda sí tiene rapidez menor que la rapidez de la luz. Y eso es lo que uno asocia a la rapidez de la partícula, que es lo que se llama Ujú. la velocidad de grupo. Pero las Ya, ondas ya. individuales se propagan a rapidez mayor que la luz y nadie tiene ningún conflicto con eso. Y por último, te quería mencionar que cuando yo era estudiante, tuve un profesor eh, que me encantaban sus clases, que era Oliver Espinosa, que falleció lamentablemente hace como 12 años. Mm. Y en uno de los cursos nos entregó un problema a resolver que era una barrera de potencial a la cual uno le mandaba un electrón. Le lanzaba un electrón a una barrera de potencial. La barrera de potencial es una barrera de energía, en el fondo. Entonces uno lanza un electrón hacia una barrera de energía. Entonces cuando uno aplica conservación de la energía y una serie de condiciones físicas, ocurre que la partícula tiene dos posibilidades.
una vez que alcanza la barrera, acelera infinitamente, lo cual viola la conservación de la energía. Entonces uno dice, no, esta solución se llama la solución descarriada, en inglés se llama runaway, si no recuerdo mal. La solución descarriada, entonces uno dice, no, físicamente eso es imposible. ¿Por qué? Porque viola la conservación de la energía. Entonces eliminamos esa solución y la solución que permanece, la que subyace, es una solución que hace que el electrón sienta la barrera antes de llegar a la barrera. Y eso viola la causalidad. Y la ecuación que describe esto se llama la ecuación de Abraham-Lorentz. Después Dirac estudia este problema y la ecuación con mecánica cuántica se llama la ecuación de Lorentz-Dirac y los resultados son los mismos. La violación de Ujú, la causalidad. Recuerdo haber conversado esto con uno de mis profesores, al cual no voy a nombrar, cuando empezó a hablar de la causalidad, que era un principio fundamental de la física, y yo le comenté, como estudiante, sí, le dije, oiga, profe, ¿y qué pasa con la ecuación de Abraham-Lorentz o la de Lorentz-Dirac y la autofuerza del electrón y todo eso? Y me dijo, no, es que eso está todo malo. Las ecuaciones ah, están mal planteadas. Y yo dije, bueno, esto hay premios Nobel que han trabajado esto. Feynman en sus libros cuenta que él dio una charla de esto y estaba Einstein, de hecho, en esa charla escuchando. Y entonces uno de los profesores le dijo, bueno, pero esta es la versión clásica del problema. eh, ¿Cómo abordaría la versión cuántica de este problema? Y entonces el Feynman cuenta en su libro y dice, no, mi profesor guía lo va a explicar. Entonces los físicos se pusieron a reír y entonces no entendía por qué se reía. Entonces le dijeron, mira, eso nunca va a pasar. Tu profesor jamás va a poder explicar ese problema porque ese problema no tiene solución. Y ujú, estamos hablando de que en el pleno siglo XXI ese problema sigue sin solución. Y no estoy diciendo que la causalidad no exista, no sea un principio fundamental de la física, sino que tampoco estoy diciendo que este problema de la autofuerza del electrón, no sé qué, pero sí hay razones al menos para pensar de que la causalidad no necesariamente es un principio tan fundamental de la física, tal vez un sesgo cognitivo nuestro y algo que está sin respuesta. Pero lo que sí te puedo decir es que el entrelazamiento cuántico no permite mandar información de un lado a otro del universo más rápido que la luz. Eso sí que es algo que al parecer sí existe una limitación, pero que no está enunciado de que la información no puede propagarse más rápido que la luz, ujú. o que una perturbación electromagnética, para no particularizarlo en este rango de radiación electromagnética que excita a los humanos, porque la radiación electromagnética es bastante más que eso. Vaya, muy bien, pues nada, yo creo que sobre esto podremos ir hablando más en el futuro, pues son temas muy, muy interesantes de actualidad con el Premio Nobel de Física de este año. Decir que los estudios del entrelazamiento cuántico por el cual les han dado el premio, en México lo nombraban como, me gusta mucho la palabra y te la quería comentar, entrañamiento cuántico. O sea, es una cosa ya de las entrañas, ¿no? Como algo muy y para mí todavía, pues bueno, este mundo microscópico del cual nos hemos referido antes, que como casi que parecen de universos casi paralelos, pues yo creo vamos, que son difíciles de entender, pero bueno, poco a poco iremos descifrando un poquito esto, ¿no? Y no sé. Déjame para cerrar contarte lo siguiente. Sí. De repente también existen estas frases que la gente repite como que la relatividad es inconsistente con la mecánica cuántica, y eso no es así. La relatividad especial, mezclada con la física cuántica, produce la electrodinámica cuántica, que es el modelo más exacto que ha construido la humanidad. No hay un modelo que sea capaz de predecir a un nivel de exactitud tan alto, de ninguno de los modelos que ha construido el ser humano, tan alto como la electrodinámica cuántica. Entonces, no es real de que la relatividad no es consistente con la mecánica cuántica. De hecho, la comprensión como más global del universo se llama teoría de campos. Y al parecer el problema es que la relatividad general, es decir, la curvatura del espacio-tiempo, hay un conflicto ahí, que es lo que se llama la gravitación cuántica. Así que también quería mencionar eso porque la mecánica cuántica no es que sea inconsistente con el resto de la física clásica, sino que de hecho convive bastante bien. Ujú. Perfecto, Isaías. Pues ha sido un placer, como siempre, y nos estamos viendo. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego. Felices 30, por cierto. Felices 30 por mí. Felices 30. Chao. Chao.